En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre cifras significativas, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente: redondear los siguientes números a 2, 3 y 4 cifras significativas. Tenemos entonces dos números indicados por los literales I y J. En videos previos hemos resuelto otros números señalados con los literales A hasta H. Vamos entonces a resolver el presente problema, pero para ello recordemos primero algunas reglas importantes. Debemos tener presente las reglas para el redondeo de números. La regla número 1 nos dice lo siguiente, que si el número que vamos a eliminar es menor a 5, simplemente lo eliminamos. Es decir, si vamos a eliminar un número comprendido entre 0 y 4, simplemente lo suprimimos. La regla número 2 nos dice que si el número que vamos a eliminar es mayor a 5, como por ejemplo 6, 7, 8 o 9, entonces aumentamos en una unidad el número que vayamos a retener. La regla número 3 nos dice que si el número a eliminar es igual a 5, se presentan dos casos. El primero, que si el número a retener es par, entonces lo dejamos tal cual. Por ejemplo, si tenemos un número cuyas tres últimas cifras son 2, 8 y 5 y resulta que por cuestiones de redondeo o por los requerimientos del problema tenemos que eliminar el 5, entonces el 8, que es el número que vamos a retener, como es par, lo dejamos tal cual y el número original entonces quedaría aproximado con su última cifra igual a 8. El caso número 2 nos dice que si el número que vamos a retener es impar, lo aumentamos en una unidad. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos un número con estas tres cifras significativas al final? Y resulta que nos solicitan eliminar este 5 o necesitamos eliminar este 5 por cuestiones de cálculo. Resulta entonces que como el número que vamos a retener es impar, lo aumentamos en una unidad. Y por tanto este 9 aumenta a 10. Al aumentar a 10 entonces escribimos 0 y sumamos una unidad más, o sea este 1 al número que queda antes de lo que era antes el 9, es decir que 2 pasa a ser 3. Por tanto el número luego de este redondeo terminará. Por tanto, el número luego de este redondeo terminará en 3 y 0. Continuemos entonces con la resolución del problema. Tenemos entonces este primer número I igual a 0,023496. ¿Cuántas cifras significativas posee? Posee 1, 2, 3, 4, 5, ya que todo número diferente de 0 es significativo. Pero ceros a la izquierda del primer número diferente de 0 no son significativos. Por tanto, este número tiene 5 cifras significativas. Necesitamos aproximarlo a 4 cifras. Luego eliminamos el último número. Recordemos que las cifras se cuentan de izquierda a derecha. Por tanto, si eliminamos el 6, que es mayor a 5, el 9 aumenta a 10. Como aumenta a 10, entonces escribimos 0 donde estaba el 9 y aumentamos el número que le antecede, en este caso el 4, una unidad más, es decir, le sumamos el 1 del 10 con lo que nos queda en 5 y obtenemos entonces el siguiente número, 0,02350, y nos queda entonces con 4 cifras significativas. Vamos a expresarlo en 3 cifras significativas. ¿Qué hacemos? Aplicamos las reglas para redondeo. Eliminamos el último número, que es 0, como es menor a 5. El número que le antecede queda tal cual. Es decir, nos queda 0,0235 con 3 cifras significativas. Ahora vamos a aproximar este número a 2 cifras significativas. Tenemos entonces que eliminar este 5 y recordemos la regla número 3 para el caso número 2, que cuando el número que vamos a retener es impar, en este caso 3, entonces lo aumentamos una unidad más, es decir, 3 pasa a ser 4
y nos queda entonces el siguiente número, 0,024, con dos cifras significativas, y de este modo hemos resuelto el literal I. Vamos a resolver el literal J, donde tenemos el número 0,12395. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y recordemos que ceros a la izquierda del primer número diferente de 0 no son significativos. Por tanto, se tiene 5 cifras significativas. Empecemos a redondear. Vamos a llevarlo a 4 cifras. Eliminamos entonces el 5 como último número. Como el número que le antecede es impar es 9, entonces se aumenta a 10. Como no podemos escribir 10, entonces donde está el 9 escribimos 0, y el número que le antecede al 9 le sumamos una unidad, con lo que pasa a ser 4. Y por ende obtenemos el siguiente número, 0,1240. Número equivalente al primero, pero con 4 cifras significativas. Ahora aproximemos o redondeemos mejor a 3 cifras significativas. Tenemos que eliminar entonces el último número, que es 0, y por tanto, como es menor a 5, el número que le antecede queda tal cual, como 0,124, con 3 cifras significativas. Ahora vamos a llevar este número a 2 cifras significativas. Eliminamos entonces el último número, que es 4, como es menor a 5, el resto de los números queda tal cual, como 0,12, con 2 cifras significativas. Y con estos resultados hemos concluido el presente problema. Los invito a continuación a seguir consultando nuestras series de ejercicios resueltos en tareasplus.com.